Capítulo 2, Barco Fantasma, la maldición de los piratas. Parte 1. Una serie de camas forraban una gran habitación con paredes de roca. Se habían incrustado cristales brillantes en las paredes y el techo a intervalos regulares, iluminando los numerosos gabinetes llenos de medicamentos que descansaban contra las paredes y los recovecos llenos de sábanas limpias. La mayoría de las camas estaban llenas y sus ocupantes dormían tranquilos. Durmiendo tan tranquilamente, que uno se preguntaba si aún estaban vivos. Una joven se acercó a las dos camas más lejanas de la parte de atrás. Sumergió una toalla en un cubo lleno de agua, la escurrió y luego limpió el cuerpo del niño que dormía en la cama junto a ella, Dylan. Una vez que terminó, lo vistió y revisó su temperatura. Después de eso, hizo lo mismo con Katy, que estaba durmiendo frente a él. El brillo en su cabello mostraba que Corinne, la chica que la cuidaba, había estado cuidando bien de ella durante un tiempo. Día tras día, cuidaba a sus dos hermanos que habían caído en coma después de haber sido transformados en armas vivientes por la iglesia. Para Corinne, que todavía tenía solo 7 años, le costó mucho trabajo bañar y vestir a sus hermanos en coma. Pero a pesar de lo difícil que fue, Corinne no solo se ocupó de ellos, sino también de los otros pacientes de este hospital improvisado. La mayoría de los niños de su edad se habrían enfurecido ante la perspectiva de hacer tanto trabajo, pero nunca se había quejado en los 4 meses desde que dejó su orfanato y vino a la aldea oculta de los liberadores. Desde ese día, se había atado el pelo rojo en una cola de caballo, imitando el peinado de su querido hermano mayor, e hizo todo lo que pudo para ayudar. Dylan, Oni-chan, Katy. Todo va a estar bien. Oni-chan definitivamente encontrará una manera de devolverte a la normalidad. Corinne acarició la cabeza de sus hermanos con sus pequeñas manos. Después de los acontecimientos en la Vía Verde, se vio obligada a madurar mucho más rápido de lo que lo haría una niña de su edad. Oye, Corinne. ¿Cómo están Dylan y Katy? Ah, Oni-chan. Ruth entró en la habitación, con el pelo negro y puntiagudo que lo hacía fácil de identificar incluso a distancia. Están haciendo lo mismo de siempre. Como todos los demás. Bueno, me lo imaginaba. Ruth se encogió de hombros mientras miraba a Dylan. Después de un rato, suspiró y miró hacia la cama en la parte trasera de la habitación. Estaba extrañamente inclinado y actualmente desocupado. Corinne siguió su mirada y observó cómo Ruth sacaba un par de guantes negros del bolsillo trasero, se los ponía y se acurrucaba al lado del armazón de la cama. Parecía que la razón de su inclinación era que una de las patas de la cama estaba dañada. Ruth puso una mano enguantada contra la pierna dañada y cerró los ojos. Concentrado, se imaginó a sí mismo transmutándose con la misma confianza y aplomo que su respetado hermano. Transmutar. Un débil maná naranja corría a lo largo de su brazo. Un segundo después, la pierna de metal fue completamente reparada. Vaya, Oni-chan, eres increíble. Te has vuelto incluso mejor que antes. Jeje. Ruth sonrió tímidamente y se frotó la nariz. Así como Corinne había asumido las funciones de enfermera, Ruth había estado dando vueltas por el pueblo reparando edificios, armas y muebles. El pueblo escondido del Libertador estaba situado en las profundidades del desfiladero de Reisen, así que normalmente era imposible usar magia aquí abajo. Las propiedades únicas del desfiladero dispersaron el maná en el momento en que salía del cuerpo. La razón por la que Ruth pudo transmutar incluso aquí fue por los guantes negros que Oscar le había dado antes de irse. Esos guantes eran un artefacto con círculos de transmutación grabados en ellos. Además, reforzaron la unificación del maná de sus usuarios. Aunque su alcance era limitado, en un radio de 2 metros Ruth podía usar su maná sin que se dispersara. Había pasado los últimos meses entrenando incansablemente sus habilidades de transmutación, motivado por un deseo ardiente de ser un sinergista tan hábil como Oscar. Gracias a eso, sus habilidades habían mejorado dramáticamente desde que llegó al desfiladero. En ese momento, incluso muchos de los liberadores dependían de su transmutación. Eres increíble, Oni-chan. Ojalá pudiera hacer algo más que esto. Corinne miró desanimada al cubo de agua que tenía en las manos. Le frustraba que todo lo que podía hacer era atender a los pacientes. Ruth la miró torpemente y luego le dio una palmadita en la cabeza. No seas estúpida. Oscar te pidió que cuidaras de Dylan y Katy, ¿no? Y eso es lo que has estado haciendo. Lo sé, pero incluso yo solo puedo, transmutar las cosas. Todos los otros liberadores son mucho más asombrosos que yo. Si quieres ser útil, solo tienes que seguir esforzándote al máximo y mejorar, ¿verdad? Sí. Tras un momento, Corinne asintió con convicción. Las dos jóvenes que se habían unido recientemente a los liberadores tenían más o menos la misma edad que ella, pero eran mucho más competentes. Así que se sentía un poco inferior. Por otro lado,
Ruth había madurado tanto como Corinne desde el incidente de la Vía Verde, por lo que sabía exactamente qué decir para animar a su hermana menor, Fufu. Eres un hermano mayor de confianza, Ruth. Ruth se dio la vuelta con una mueca. Parecía que se había topado con su némesis mortal. De pie en la entrada había una joven que sostenía una bandeja. Tenía la piel marrón oscuro, ojos verdes de jade, y el pelo rubio dorado separado por la mitad. Ella era, por supuesto, Sucia, la niña de 12 años del desierto, Corrid Din. ¿Te trajimos el almuerzo? Yun-chan. Yunfa asomó la cabeza por detrás de la espalda de su hermana mayor. Parecía una versión más joven de Sucia, con los mismos ojos de jade, piel oscura y cabello rubio. Por cierto, Sucia había empezado a dejarse crecer el pelo desde que llegó al desfiladero, y su pelo, que antes era largo hasta los hombros, ahora se le caía hasta la espalda. El pelo largo le quedaba bien a su figura, y parecía mucho más vieja de lo que era. Aunque solo tenían un año de diferencia, a Ruth le resultó difícil tratar con esta mujer del desierto sorprendentemente mayor. Dios mío, Ruth-kun. Eso hiere mis sentimientos. Mentiroso. No te importa lo que piense nadie más que Neyais. Sucia levantó una ceja y murmuró algo. ¿Es eso realmente lo que parece? Eso es bastante preocupante. Entonces, sacudió el pensamiento de su mente y habló. Mori nos hizo unos sándwiches. ¿Por qué no los comemos juntos? Sucia sacó la bandeja llena de sándwiches. El estómago de Ruth gruñó mientras los miraba. Corinne y Yunfa se giraron hacia él y se rieron. No te rías. He estado practicando toda la mañana, así que por supuesto que tendría hambre. Ruth se quebró cuando le arrebató la bandeja sucia. Luego salió del cuarto de enfermería a pesar de su frustración, no se olvidó de hacer las cosas como un caballero. Como lo habría hecho su respetado hermano Oscar. Muchas de las mujeres mayores de la aldea de los liberadores estaban preocupadas por el futuro de Ruth-kun. Era franco y se avergonzaba fácilmente, pero también serio y cortés. Era probable que las mujeres se enamoraran de él sin darse cuenta. Ahora mismo, sin embargo, estaba rodeado de su hermana y dos chicas que estaban obsesionadas con Neyais, así que sus encantos no les afectaban realmente. Dentro de la sala de descanso, los 4 niños se llenaron de sándwiches de tocino. Ruth observó a Sucia mientras escuchaba torpemente la conversación entre 3 niñas. Tim, el mensajero de los liberadores, había traído a Sucia y Yunfa a la aldea hacía un mes. Habían viajado tan rápido como sus piernas las llevaban, y las 2 hermanas estaban agotadas cuando llegaron. La razón por la que se habían esforzado tanto era que querían reunirse con los otros liberadores lo más rápido posible y empezar a ayudar a Neyais desde las sombras. Su inquebrantable devoción les había permitido completar un viaje que normalmente duraría 4 meses en solo 30 días. La magia de la armonía animal de Tim había ayudado a acelerar el viaje haciendo que los caballos fueran incansables y más rápidos que los caballos normales, pero aún así fue impresionante que 2 chicas jóvenes se las hubieran arreglado para seguir montándolos durante tanto tiempo. Sin embargo, Ruth entendió su obsesión. Después de todo, había alguien con quien también quería estar a la altura. Fue por esa razón que intentó llevarse bien con Sucia y Yunfa al principio. Pero después de unos días, se dio cuenta de que las 2 chicas estaban mucho más locas de lo que pensaba. Para empezar, la forma en que usaban sus trabajos era demasiado extraña. El trabajo de Sucia era wordsmith. Tenía un talento innato para escribir poemas e historias, y sus habilidades derivadas le permitieron absorber y diseminar información con facilidad. Esas habilidades suyas fueron las que le permitieron inventar el rumor del hada del desierto y difundirlo por todo el continente en tan solo 2 años. Yunfa, por otro lado, era una barda. Como era de esperar, tenía una habilidad natural con los instrumentos y la magia de apoyo. Además, podría mejorar la eficacia de sus hechizos de apoyo potenciándolos con sus actuaciones. Como nunca antes había tocado un instrumento, no sabía de sus habilidades, pero las había estado usando inconscientemente cuando hilaba sus cuentos de una manera que dejaba impresiones duraderas en la gente. Su percepción hacia los demás también provenía de su trabajo. Ella apoyó a su hermana mayor desde las sombras, y fue gracias a sus esfuerzos que las hermanas pudieron dejar una buena impresión en Miley y Oscar cuando los conocieron por primera vez. Los 2 se habían percatado por primera vez de su trabajo después de llegar a la aldea de los liberadores, y desde entonces habían dedicado su tiempo a desarrollar su talento. Sin embargo, su obsesión por aprender era tan grande que aterrorizaba a los liberadores a cargo de su educación. No importa cuántas veces sus maestros les dijeron que no se presionaran, ellas simplemente sonreían y repetían las mismas palabras. Tenemos que trabajar duro para Nai-sama. Por esa razón, todos, incluyendo a Ruth, pensaban que estaban locas.
Ruth se está enamorando de Suene. Ruth levantó la vista, sorprendida. Parecía que Yunfa se había dado cuenta de que estaba observando a Sucia. Esa mocosa es muy lista. Antes de que Ruth pudiera argumentar o amonestar a Yunfa por no ser respetuosa con sus mayores, Sucia contestó con voz perturbada: Lo siento, Ruth-kun. Pero mi corazón pertenece a Nai-sama. Déjalo ya. Haces que suene como si me estuvieras rechazando. Ni siquiera me gustas. Me preguntaba cómo te iban los estudios. Fufu, lo siento. Sucia sonrió alegremente. Fue esa actitud burlona de ella la que le hizo tan difícil a Ruth lidiar con ella. Eso, y lo extrañamente seductora que se veía cuando hablaba de su amado Neíais. Para alguien solo un año mayor que Ruth, parecía demasiado adulta, por eso Ruth no la quería mucho. También estaba celoso de que ella hubiera sido puesta a cargo del departamento de inteligencia de los liberadores en el momento en que ella llegó. Sueone-chan y Yunfa-chan, ustedes dos realmente aman a Naisoni-chan, ¿no? Mientras tanto, Corin estaba completamente inconsciente. Su inocencia calentó los sentimientos de Ruth. ¿Ves? Así es como las niñas deben actuar. Querido Oscar, nuestra hermanita Corin es tan angelical como siempre. Oh, sí, ¿y tú, Corin-chan? ¿Qué opinas de Oscar-san? Corin ladeó la cabeza. Después de unos segundos, el significado de las palabras de Sucia se hundió y se sonrojó. Ruth la miró con desconcierto. Sin embargo, ella simplemente se movió tímidamente y contestó mansamente: Pero Oni-chan ya tiene mi Lady One-chan. Me pregunto, ¿son esos dos realmente así? Cuando les pregunté si eran pareja la última vez, Oscar Oni-san dijo que no con cara seria. Era cierto que Oscar y Milady compartían un profundo vínculo. Sin embargo, al menos en la actualidad, no parecían ser amantes. Yunfa y Sucia ni siquiera estaban seguros de que tuvieran sentimientos románticos el uno por el otro. Por lo que sabían, Milady y Oscar eran más que amigos, pero no eran muy amantes. Yunfa golpeó la mesa con su puño y estalló en una apasionada diatriba. Corin-chan, si estás enamorada, tienes que ir a la ofensiva. Si realmente quieres ser la esposa de Oscar Oni-san, entonces tus sentimientos tienen que ser lo suficientemente fuertes para vencer a los de Milady One-san. Será mejor que le envíes una carta diciendo que Oscar Oni-san es tuyo, así que mejor que no le ponga la mano encima. ¿Qué? No puedo hacer eso. Además, me gusta Milady One-chan también. Por favor, váyanse, antes de que corrompan a nuestra preciosa Ángel Corin. ¿También? Querido Oscar, confío en que no seas un pervertido y que nunca le pongas la mano encima a una chica que aún no tiene 10 años. Porque si eres. Me aseguraré de que no vuelvas a ver la luz del día. Cuando Ruth se monologizó con un Oscar que no estaba allí, una nueva cara se unió a la sala de descanso. ¿Tienen suficiente para comer, mocosos? Si no comes bien, nunca crecerás. Un hombre grande con una voz aún más grande se acercó a la mesa en la que estaban sentados los niños. Era otro de los liberadores, Marsal Diamond. Su pelo negro recortado estaba lleno de canas, y los duros contornos de su cara mostraban que sus 45 años de vida no habían sido fáciles. Originalmente había sido un comandante de 1000 hombres en el ejército de Belka, pero cuando se vio obligado a elegir entre la iglesia o la vida de sus hombres, eligió a sus hombres. Después de eso, se vio obligado a huir del reino y terminó con los liberadores. Disculpe, Marsal-san. Siento que no deberías animar a las chicas a comer en exceso. Una mujer de pelo blanco de unos 20 años entró por detrás de Marsal. Su nombre era Micaela Hiel. Llevaba la túnica blanca de una religión prohibida. Su gente había sido una banda de paganos que habían vivido en las montañas del norte. Cuando la iglesia los descubrió, fueron marcados como herejes y forzados a huir para salvar sus vidas. Durante su vuelo, Micaela se había encontrado con los liberadores y terminó uniéndose a ellos. Micaela era ciega, por lo que normalmente iba por ahí con los ojos cerrados. Sin embargo, su magia especial, Soul Sight, mejoró su percepción mucho más allá de lo que la vista mundana le habría dado, así que su ceguera no era un impedimento. Mira, Micaela. Eres la última persona que quiero oír diciéndole a otra gente que no coma. ¿Perdona? No soy una glotona. Micaela era 100% glotona. A pesar de su delgado cuerpo, normalmente comía 3 veces más comida que Marsal. Cada vez que alguien la veía, estaba comiendo algo. Incluso ahora estaba comiendo una barra de pan que había sacado de su bolsillo. ¿Nos necesitaba para algo, capitana, Micaela? La mayoría de los que vivían en este pueblo se referían a Marsal como solo capitán. Era un título apropiado, ya que era a la vez la comandante de combate en funciones de la aldea. Micaela fue la que respondió a la pregunta de Ruth. Así es, en efecto. Mis disculpas,
Casi lo olvido gracias a que Marsal-san no pidió insultos. Vinimos aquí para entregarte esto. Ignoró la mirada de protesta de Marsal y sacó una bolsa de bocadillos. Al darse cuenta de que eso no era lo que quería sacar, se lo volvió a meter en el bolsillo y sacó una carta. Esa letra. Sucia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con anticipación. Micaela se rió y respondió, sí, es una carta de Nai-san. Créeme-chan lo entregó hace unos momentos. Muchas gracias, Micaela-sensei. Sucia se levantó de su silla y agarró la carta, sus mejillas sonrojadas. Yunfa la siguió, prácticamente gritando. Es una carta de Nai-sama. Micaela era uno de los miembros más importantes del Departamento de Información de los Liberadores. También era la tutora de Sucia y Yunfa, por eso la llamaban sensei. La sonrisa de Micaela se ensanchó al ver a sus dos lindas discípulas saltar de arriba a abajo con emoción. Ya. Tim es increíble. O tal vez supongo que es Cream quien es increíble. Créeme-chan es súper linda y súper increíble. Ruth y Corin cantaron los elogios de Cream. Milady y los demás habían viajado mucho más al oeste desde su última carta. Era muy posible que ya hubieran llegado a la costa oeste. Significa que Cream debe haber volado a una velocidad increíble para cruzar todo el continente en lo que probablemente habían sido solo unos días. Los niños no podían evitar sorprenderse de la rapidez con la que habían recibido una respuesta. Aunque se estaban acostumbrando a las diversas y poderosas magias especiales que poseían la mayoría de los miembros de los Liberadores, entonces, ¿por qué está aquí, capitán? 2 personas no eran necesarias para entregar una carta. Porque tengo curiosidad, obviamente. La mayoría de los Liberadores estaban interesados en saber qué tipo de persona era su más reciente usuario de magia antigua, y cómo se estaba desarrollando su relación con las 2 hermanas jóvenes. Además, querían saber si su líder y Sinargist, que llevaba gafas, se habían unido o no. Milady envió sus propios informes, por supuesto, pero querían oír cosas de un tercero no involucrado como Neiais. Diligente como siempre, Neiai se aseguró de dirigir sus cartas a las 2 hermanas, y por lo general incluía cosas de su vida diaria en ellas. Sucia. ¿Qué tenía que hacer Neiais? Las palabras de Micaela murieron en su garganta cuando vio la expresión de Sucia. Nai-sama. Eso no va a funcionar. Se le puso la piel de gallina en los brazos. Sucia estaba sonriendo, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Golpeó pensativamente su mejilla y miró con desprecio la carta que tenía en las manos. Suene se va al lado oscuro otra vez. Necesito traerla de vuelta antes de que sea demasiado tarde. Murmuró Yunfa. ¿Qué pasa, Sucia? Los episodios ocasionales de su estudiante aterrorizaron a Micaela hasta el infinito. Sucia, sin decir palabra, extendió la carta para que todos los demás la leyeran. Micaela, Marsal, Ruth y Corin se amontonaron a su alrededor. Por lo que podían ver, no había nada extraño escrito en la carta. Solo un relato de cómo las payasadas de Oscar y Milady siempre ponían de los nervios a Neiais, y algunos comentarios sobre la sabrosa comida y las interesantes vistas que habían visto en los pueblos por los que habían pasado en el camino. Había algunas frases sobre lo molesto que era Milady y lo impresionantes que eran los inventos de Oscar. También había una sección en la que hablaba de cómo deseaba saber cómo Sucia y Yunfa siempre sabían todo sobre los intercambios que tenía con cualquier mujer, sin importar cuán triviales fueran. Sin embargo, por la forma en que bromeaba sobre ellas dos, tal vez despertó un nuevo tipo de magia especial, parecía que no estaba realmente loco. La mayor parte era normal, aunque la sección final parecía tener un trasfondo de miedo. No parece haber nada extraño aquí, ese sí. Todo parece estar bien. Oni-chan y Milady One-chan parecen estar divirtiéndose también. Sucia agitó silenciosamente la cabeza y señaló un solo párrafo. Confundido, Marsal la leyó en voz alta. Veamos aquí, ¿alguna vez has comido postre congelado en el desierto? Oscar nos hizo unos dulces hechos de hielo y jarabe de fruta cuando paramos en un oasis. Todos los sabores eran geniales. Debe haber sido agradable comer cosas frías en el desierto. Entonces, ¿qué tiene de malo esta parte? De hecho, incluso mencionó que le gustaría que ustedes dos las probaran a veces. Todos se giraron hacia Sucia confundidos. Las pupilas de Sucia eran como estanques oscuros, y por un momento parecía que sus ojos se habían convertido en un par de esferas de gravedad de Milady. ¿No crees que es extraño que Nai-sama sepa cómo saben todos los sabores? ¿No significa eso que las probó todos? Nai-sama nunca sería capaz de comer 3 porciones por sí solo. Lo que significa que debe haber probado los sabores de Oscar-san y Milady-san. ¿Es malo que todos compartan? Comparto con mis amigos todo el tiempo. Si hubieran compartido el postre, habría estado bien, pero conociendo a Milady,
probablemente lo alimentó con una cuchara. Temblando, Micaela hizo una simple pregunta. ¿Cómo puedes estar segura? Después de todo, la carta de Neyais no mencionaba nada sobre cómo había probado todos los sabores, porque este evento es el único que no ha escrito en detalle. Por cada cosa que veían o hacían, escribía una descripción detallada de lo que pensaban Milady y Oscar, y cuáles eran sus propias impresiones. Pero aquí, solo escribió unas pocas frases sencillas. El grupo leyó de nuevo la carta, y ahora notaron la irregularidad que Susie había señalado. Ese párrafo en particular era tan seco como el de un libro de texto. Y ciertamente parecía que Neyais había estado un poco nervioso cuando lo escribió. Significa que Nai-sama hizo algo travieso con Milady-san. Lo único travieso que me vino a la mente fue Milady dándole a Neyais algo de su postre. Supongo que necesito escribir una respuesta. Susie ignoró a los demás, que estaban de pie y se sentaron a la mesa. «Oh, Nai-sama. ¿Y Milady-san, no deberíais ser tan traviesos?», murmuró en voz baja. No había duda de que la primera frase de su respuesta diría, «Nai-sama, ¿por qué dejaste que Milady te diera de comer?». Y no había duda de que su acertada predicción de lo que Neyais había omitido le dejaría paranoico sobre cómo se había enterado. Suene. ¿Está bien si pongo algo de música mientras escribes? Por supuesto, Yunfa. Por favor, toca algo galante, algo que me recuerde a Nai-sama. De acuerdo, lo más probable es que la canción de Yunfa tuviera la intención de traer a Susie de vuelta de la oscuridad. Antes, había usado sus palabras para que su hermana volviera a la normalidad. Ahora que también tenía acceso a los instrumentos, era fácil disipar el aura oscura que poseía Susie. Estoy empezando a pensar que no tengo nada más que enseñarle a Susie cuando se trata de análisis de información, susurró Micaela, temblando de miedo en su voz. Nadie sabía qué decirle. Corinne, Ruth y Marshall intercambiaron miradas. Todos pensaban lo mismo. ¿Qué clase de monstruo nos trajo Milady? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.